Bueno, vamos a continuar con la sesión de hemorragias. En esta segunda parte hablaremos un poco de la hemorragia posparto. El doctor Delgado pues tocó gran parte del tema y creo que preparó el terreno, de manera pues que nos vamos a cruzar en algunos aspectos y vamos a aclarar otros. La hemorragia posparto sigue siendo y es la patología que produce mayor mortalidad en el mundo, ¿no? Es responsable del 30% de las muertes maternas y es responsable a la vez de una gran cantidad de secuelas, de ingresos a unidades de cuidados intensivos, pérdida de la fertilidad. Por lo tanto, nos toca y es muy importante que la manejemos apropiadamente. La clave parecería estar en algunos aspectos que desde el punto de vista todavía de investigación no están bien claros, porque nos basamos fundamentalmente en decisiones clínicas. Estamos por evaluar todo aquello del protocolo de manejo, cuáles son los éxitos que realmente hemos tenido, y es por eso pues que es importante que toquemos algunos aspectos y algunas de las experiencias que hemos tenido en Cartagena, en el hospital, en la maternidad Rafael Calvo. Bueno, con respecto a la definición tradicional, creo que debemos ponernos un poquito de acuerdo porque la Organización Mundial de la Salud ha definido 500 para parto vaginal y 1000 para cesáreas, pero hay algunos autores que han propuesto otros cortes, ¿sí? 600, 1000, y el Colegio Americano considera que la pérdida del 10% del hematocrito sería lo ideal con un hematocrito previo para hablar de hemorragia posparto. Pero realmente debemos considerar que estamos ante una hemorragia cuando hay algún cambio hemodinámico e inestabilidad en la paciente, porque es este punto, el clínico, el que nos permite a nosotros actuar. Y dentro pues, de estas sesiones que vamos a ver en esta tarde, probablemente vamos a aclarar algunos puntos. Yo voy a referirme al manejo inicial. El doctor Delgado habló del alumbramiento activo, que es una medida universalmente aceptada. Pero ¿qué hacemos en ese momento inicial cuando acabamos de atender el parto? ¿Sí? Que atendimos a la paciente y ¿qué es lo que vamos a hacer? En general, la paciente con pérdidas por debajo de 1000 no presenta ningún cambio hemodinámico. O sea, habitualmente durante los cambios fisiológicos del embarazo, la mujer se prepara por el incremento de la volemia, se prepara para este momento y es capaz de tener pérdidas sin desestabilizarse hasta 1000, ¿no? Es por eso que se han establecido algunas clasificaciones que vamos a ver ahorita con respecto a las pérdidas. La clasificación la vamos a ver desde 3 puntos de vista. Hablamos de hemorragia primaria cuando se presenta en las primeras 24 horas, ¿sí? Y la estimación del porcentaje de presentación de esta dependerá del sitio, ¿sí? Del lugar y de la capacidad que tenga cada institución. Hay rangos tan grandes que van de 0.5% a ejemplos como en Honduras, que hay hemorragias posparto hasta del 17%. Entonces, de acuerdo a una serie de protocolos y de manejos basados también en las políticas de Estado, el doctor Julián hablaba del tema de corregir la anemia antes de parto. Esto es muy fundamental. Después de esto, la implementación sistemática de la hemorragia posparto, el alumbramiento activo y posteriormente las medidas iniciales. Entonces aquí tenemos que en Cartagena hemos visto una caída dramática de casos en los últimos 5 años. Está la estadística del año 2009 al año 2011. Durante este año, hasta el mes de mayo, hemos tenido 13 casos de hemorragia posparto. Entonces, esto dramáticamente se debe a estas acciones, las acciones sistemáticas de alumbramiento activo que le hacemos a todas nuestras pacientes y el manejo oportuno de la hemorragia posparto, que es la clave del éxito, como es la charla que me tocó hoy. Pero les quiero hablar de algo importante, que es la otra clasificación, ¿no? Que es la clasificación cuando se hable de código rojo, que tiene que ver con las pérdidas. Es muy difícil que nosotros en sala de parto, en algunos lugares sí será factible, pero de rutina no, hay fórmulas incluso, no podemos calcular exactamente la pérdida.
de manera que los datos clínicos son los que más se aproximan para nosotros poder saber qué cantidad de pérdidas tiene la paciente. Entonces la clasificación también de la hemorragia puede ser, va de la clase 0 a la clase 4. Pero lo importante de esto, ¿sí?, es que tenemos una zona de alerta que es hasta las pérdidas de 1000 mililitros. ¿Por qué? Porque aquí la paciente tiene o ningún cambio o un cambio muy mínimo. Entonces, si falló la primera medida o sea, no se hizo alumbramiento activo, esta parte inicial, ¿sí?, es muy clave para evitar el camino hacia la muerte, ¿sí?, como lo hemos determinado. De manera que la parte clínica, los signos clínicos son fundamentales para nosotros poder identificar y saber dónde estamos. Entonces yo quiero que nos ubiquemos un poco en esta zona de alerta, porque ya se hablará sobre este camino, ¿sí?, y los cambios que se van presentando de acuerdo al grado de sangrado que tenga la paciente y al compromiso de la misma. Ante la presencia de signos clínicos de descompensación, o sea, llegamos a 1000, hay que activar automáticamente el sistema institucional. El doctor Delgado habló código azul, código rojo, debemos ponernos de acuerdo, pero es un sistema de alarma que implica llamar al anestesiólogo, tener contacto con el banco de sangre. Si se está en un nivel 1 o 2, es preferible también, o la ambulancia medicalizada es tal vez lo más importante, porque debemos probablemente trasladar de acuerdo a la guía del ministerio, y es por eso pues que si no estamos en capacidad de manejar a la paciente, debemos remitirla automáticamente cuando se presentan los primeros cambios. Esto hay que identificarlo temprano porque puede ser fatal. Hay pacientes que tienen pérdidas, en 20 minutos puede morir una paciente si tiene una hemorragia grave. Bueno, pero la estrategia de las 4 T's, que es lo fundamental para nosotros como obstetras en el momento en que atendemos el parto, debemos siempre tener en la cabeza que las principales causas de hemorragia posparto son estas. Infortunadamente el 60% no tienen un factor de riesgo, ¿sí? Estos factores de riesgo nos sirven para de pronto actuar más tempranamente, estar pendiente de la paciente, aplicar una dosis adicional de oxitocina, ¿sí? Y estos factores que nos indican que la paciente tiene riesgo nos sirven para ello. Es por eso que el alumbramiento activo es una medida rutinaria que debemos hacer, porque la mayoría no se identifica un factor de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estamos en esa zona de alerta, en ese momento que atendemos el parto? Bueno, primero tenemos que evaluar las circunstancias del parto, ¿sí? Si fue un trabajo de parto prolongado, si fue un trabajo de parto precipitado, si la paciente tenía una inducción, o sea, cualquier tipo o factor de riesgo que nos indique que hacia allá iba a ir la paciente. Esto lo tenemos que hacer simultáneamente. Valorar a la paciente si está pálida o no. La evaluación de los signos vitales, como les dije, de acuerdo a la clasificación de 0 a 4, nosotros podemos establecer con los signos más o menos establecer la pérdida que tiene la paciente. Y finalmente nosotros como obstetras hacer un examen físico cuidadoso para identificar cuál es la causa que nos produce el sangrado. Es por ello que tenemos que hacer una vigilancia adecuada después del parto para poder hacer un diagnóstico oportuno, si no, nos vamos a complicar. Debemos además, para el manejo, tener un algoritmo mental, o sea, saber qué vamos a hacer. Si nosotros no sabemos o no tenemos un esquema de manejo para esta paciente, vamos a tener dificultades, porque indudablemente se nos va a complicar si no sabemos los pasos, y debemos actuar rápidamente en un corto tiempo. Para ello, entonces, yo les digo que es muy importante estar alerta y vigilante después del parto. Hay que valorar para tratar de establecer cuál es la causa, ¿no? Ahora miraremos la propuesta del ministerio. Tercero, nosotros allá en sala de parto la política es que quien esté atendiendo el parto no debe hacer la revisión de la placenta, porque perdemos tiempo en eso. O sea, si el residente o el interno atiende el parto, otra persona revisa la placenta y las membranas, porque ganamos tiempo. Si la persona se distrae revisando, puede venir un sangrado importante y entonces nos atrasamos en el diagnóstico. Es por ello que el manejo y la propuesta que mencionó ahorita el doctor Delgado
va acorde con el manejo que hacemos, no apenas identificamos y la propuesta del ministerio. La primera medida es indudablemente el masaje uterino, el cual, de acuerdo a las líneas de uterotónicos que vamos a utilizar, debemos usarla de la misma forma. Primera línea oxitóxico, después metergin y posteriormente misoprostol. Como no existen estudios sistemáticos, debemos realizarlo para establecer cuál es la mejor vía. ¿Sí? Un colega ahorita nos comentaba allá afuera que utiliza el metergin de manera endovenosa, otros lo utilizan de manera intramuscular. Los americanos, por ejemplo, utilizan las 10 unidades del alumbramiento activo después del alumbramiento. Nosotros la utilizamos en el momento en que sale el hombro anterior. Entonces, esto es producto de una investigación que se debe hacer para aclarar cuál es el verdadero papel de estos medicamentos. Es importante, si no estamos en capacidad, remitir a la paciente a un tercer nivel, ¿sí? Con una ambulancia medicalizada, la presencia de una vena con catéter grueso, el uso de perfusión de cristaloides de manera adecuada y ir descartando una por una las causas de la hemorragia. Para el trauma, por supuesto, hay que evaluar si hay laceraciones en vagina, suturarlas, si no se está en capacidad, colocar una compresa húmeda y remitir a la paciente a un tercer nivel con todas las recomendaciones de la ambulancia medicalizada, etcétera, etcétera. Para la inversión uterina, de igual forma hay que reponer, ¿sí? Hay que reponerla y posteriormente manejarla como una atonía uterina con el uso de uterotónicos. Y en caso de retención de tejidos, si queda totalmente la placenta bajo anestesia, hay que hacer la remoción de esta misma, o si quedaron restos, la utilización de una cureta de pinar, que es la que disponemos habitualmente aquí en Colombia, una cureta grande para evitar complicaciones. El Colegio Americano recomienda que donde exista el recurso de la ultrasonografía para hacer el legrado bajo ultrasonografía, es válido, pero en todas las instituciones quizás no podemos realizarlo y la ultrasonografía la realizamos después del curetaje. Posterior a la remoción, pues lógicamente la misma recomendación del uso de oxitóxicos, metergin y misoprostol, la remisión a un nivel superior de la paciente y la vigilancia continua para poder evitar realmente complicaciones mayores. Vamos a resumir todo esto, ¿sí? A través de un algoritmo que les planteo acá. ¿Qué hacemos cuando identificamos un sangrado? Bueno, primero examinamos el útero. Si hay atonía uterina, debemos masajear. Si no hay respuesta, hay que evacuar la vejiga. Si responde, de todos modos, es importante descartar laceraciones y dejar a la paciente en observación. Si en este caso no hay respuesta, revisemos cavidad, revisemos si existen restos ovulares, hay que removerlos, ¿sí? Y de igual forma descartemos que no haya un trauma o una laceración. Observemos. En caso de que no haya atonía uterina, de entrada debemos revisar la cavidad después de la evacuación de la vejiga. Acordémonos que la vejiga impide la contractilidad a nivel del segmento. Si hay restos de la concepción, evacuémoslo y descartemos laceraciones. Si a pesar de todo esto persiste el sangrado, active el código rojo, código azul, sistema de alarma institucional, porque hicimos todas las medidas adecuadas. Entonces, este algoritmo mental debemos tenerlo en el momento en que atendamos un parto, porque es la recomendación para poder llegar aquí y al activarlo oportunamente evitar una evolución grave de nuestra paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que yo les voy a dar? Estas recomendaciones son basadas en los errores que habitualmente se cometen, ¿sí? Y que infortunadamente pueden llevar a la muerte de una paciente. Primero, hay que reconocer siempre la severidad del sangrado. Uno de los errores que más comúnmente se cometen es que quien atendió el parto considera que de pronto la pérdida no es importante, ¿sí? Y ahí está el sangrado, el chorrito, y vamos, y sigue, no le paran bola, y eso gravísimo. Segundo, siempre
Ante un sangrado hay que reponer volumen con cristaloide y tener sangre a la mano. Hay que actuar rápidamente para corregir la causa del sangrado. Acordémonos de la mnemotecnia de las 4T. Tenga en cuenta el algoritmo de manejo. O sea, si no sabemos los pasos, por supuesto, vamos a tener dificultad para poder actuar oportunamente. Observar y mantenerse al lado de la paciente que detuvimos el sangrado. Resulta que atendimos a la paciente, hicimos las medidas, detuvimos el sangrado y nos vamos y la dejamos. Entonces, no señor, este es un error porque la paciente puede persistir el sangrado y podemos activar el código rojo y salvarle la vida. Finalmente, esto no lo saqué de los últimos journals ni de la experiencia, sino para que vean ustedes dónde leí esto. Dice, el periodo placentario a causa de su evolución silenciosa es lamentablemente mirado con indiferencia por el profano, que juzga el acto de parto como ya terminado. No lo considera así el profesional experimentado, que vigila cuidadosamente este periodo, ya que en él ocurren con frecuencia hechos muy graves que suelen comprometer la vida de la madre. ¿Quién lo dice? La obstetricia de Schwartz. La obstetricia de Schwartz, que es la obstetricia básica que debemos tener todos los residentes, empezar por acá. Y esto es la realidad. O sea, si nosotros nos descuidamos en el periodo del alumbramiento, probablemente vamos a necesitar activar el código rojo. Este es el personal que me acompaña en sala de parto, nuestro residente Camilo, la jefe, los internos y el personal, quien les manda saludos desde Cartagena. Y este es el libro nuestro allá de la universidad, Guía Perinatal, que los invitamos a que lo lean. Muchas gracias.